pretexto de la transparencia. Leonor Gómez Barreiro es coordinadora nacional de México Infórmate. Leonor, un gusto saludarte. Muy buenos días. El gusto es mío. Saludos, Juan, Marcela. Y el día de hoy vamos a hablar de otra corrupción que también va minando cualquier esfuerzo que la ciudadanía puede emprender para combatirla. Y bueno, cuando hablamos de corrupción, lo primero que podría venirse a la mente es la imagen de un político metiéndose los billetes al saco, las bodegas con materiales que debieron de entregarse a los más necesitados, pero se guardaron para alguna elección, o el expresidente reclamando su pensión vitalicia porque no tiene dinero cuando sus negocios familiares crecieron de manera exponencial durante su sexenio. Sin embargo, poco reparemos en aquella corrupción que, como termita casi de forma silenciosa e invisible, acaba con todo aquello que se encuentra a su paso. En efecto, esa mordida que ofrecemos para pagar una multa cuando nos pasamos un alto, el favorcito que pedimos para ahorrarnos un trámite engorroso, o la palanca que tenemos para no esperar un turno, eso también es corrupción. De pronto las casas que aparentaban sólidos cimientos caen por el persistente trabajo de estos diminutos insectos. Los pilares, los techos y las paredes comienzan a deteriorarse, poniendo a sus habitantes en un inminente peligro. Más o menos esto es lo que ocurre en nuestro país. El Barómetro de Corrupción para América Latina y el Caribe 2017 reportó que México es el país más corrupto de América Latina. Además, 51% de los mexicanos ha sobornado a alguna autoridad. Según el estudio, México evidencia claramente los más graves índices de corrupción en la prestación de servicios públicos. La mayor corrupción se concentra en casos de atención a la salud, documentación personal y escuela. Esto podría ser la punta de lanza para arrancar acciones que busquen inhibir actos de corrupción. Y esto no implica ignorar las primeras imágenes que aquí fueron narradas, sino mejorar la atención de aquellos servicios públicos por los cuales preferimos pagar sobornos antes de asumir consecuencias que en ocasiones pueden ser fatales. Todos como termitas formamos parte del sistema, lo alimentamos y trabajamos para él. Por supuesto, no todos lo hacemos al mismo nivel, ni con las mismas posibilidades, ni las mismas razones. Esa otra corrupción, casi silenciosa e invisible, también debe combatirse. El reconocimiento de la complejidad del problema es el primer paso. Ahora bien, de acuerdo con este barómetro de corrupción para América Latina y el Caribe, ¿en qué lugar nos ubican, Leonor? Ahorita estamos en el primer lugar. ¿Perdón? En el primer lugar de corrupción. En el primer lugar. ¿Y qué opinión te merece esto que publica hoy Reforma? Por primera vez las investigaciones por corrupción o faltas administrativas serán asignadas a funcionarios de alto nivel con base en criterios como el escándalo mediático que provocan, el monto de posibles quebrantos o la jerarquía de los servidores involucrados. La Secretaría de la Función Pública, a través de su titular, Arely Gómez, instruyó a los titulares de los órganos internos de control de todo el gobierno los criterios para clasificar un asunto como relevante y así decidir si las investigaciones deberán ser enviadas al sector central de la Secretaría de la Función Pública. Y llama la atención que los casos serán clasificados como relevantes cuando exista alguno de los siguientes factores. Si el monto involucrado en la auditoría o los hechos es de más de 10 millones de pesos, si el funcionario investigado tiene el nivel de director general o superior y el impacto político social. Además, se considerará la importancia y cobertura otorgada al tema en los medios de comunicación, es decir, si los medios no le dan importancia, bueno, pues entonces será menos la posibilidad de que se investigue. ¿Qué opinión te merecen estas reglas de la Secretaría de la Función Pública para indagar la corrupción? No es fácil,
porque finalmente es la Secretaría de la Función Pública quienes deberían de tomar otro tipo de referentes para sancionar los actos de corrupción. Sin embargo, es positivo que exista ya el reconocimiento y que se tomen acciones para pues poder inhibir actos de corrupción, sobre todo que se ejecuten desde la función pública. Pero hay que estar como muy cuidadosos de todos estos instrumentos tan técnicos que se están diseñando y que esto no se convierta justo en algo común. Es decir, la corrupción cuando se ejerce es muy clara y se nota de casi de manera inmediata cuando se está cometiendo un acto de corrupción, pero se mimetiza porque lo justificamos por alguna causa, y lo otro es porque también nos estamos enrollando en estos tecnicismos que si no cae en alguna de estas indicadores que se están diseñando, entonces ya no es corrupción, ya a veces sí lo es, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es una buena noticia que se tomen acciones, pero una dependencia de esa magnitud tendría que ya estar tomando más bien acciones muy específicas para combatir, pero la impunidad y no dejarlo en el tema de la escena pública, porque bueno, no todos los medios están dando una cobertura objetiva de casos de corrupción. Ajá, pero fíjate que hoy, sin embargo, Leonor, buenos días, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Hasta la capital del país. Déjame decirte que hoy, sin embargo, se ocupa del tema de la corrupción y pregunta, y creo que todos nos preguntamos lo mismo, ¿de qué sirve saber que hay corrupción? Detener, por ejemplo, a los exgobernadores, si estos finalmente se quedan con lo robado. Y esto es un reclamo que hacen los especialistas. Y me parece que es muy procedente porque el ataque a la corrupción tiene que ser verdaderamente a fondo y que no quede el menor rasgo de impunidad que pudiera haber en la intención de atrapar a uno o a otro, y que realmente todo eso que se llevaron, todo eso que se robaron, regrese. Y es como aquí en Coahuila, ¿no? Que nosotros sabemos que se le han incautado bienes que tienen que ver con la megadeuda y tienen que ver con este saqueo que se hizo de Coahuila y que desgraciadamente pues a nosotros no nos ha tocado en Coahuila absolutamente nada. Sí, porque no hemos, tanto en Coahuila como en otras entidades que también han tenido este tipo de problemas, se denuncia la corrupción. Ahí está, se exhibe, sabemos quiénes son, incluso ya se ha llegado al detalle de conocer las redes de corrupción, todas las personas que estuvieron implicados, y probablemente eso sea nada más una parte, no sabemos cómo está funcionando todo, porque finalmente es un sistema complejo. Pero con la exhibición no basta, no, porque sigue existiendo impunidad y tampoco los recursos que estos servidores públicos utilizaron de manera inadecuada están llegando a los ciudadanos. Y en contraste, nuestros impuestos siguen aumentando y desconocemos como el uso específico que le están dando a un montón de cobros que se nos realizan y que sirven para alimentar estas redes de corrupción. Sí, y lo decíamos justo para dar entrada a tu sección, Leonor, que no hay día en que no se publique alguna información de un nuevo caso de corrupción. Digo, dábamos cuenta de esta nota de que se regala Eugenio terreno estratégico. Eugenio Hernández, cuando fue gobernador de Tamaulipas, comprando 1,600 hectáreas al 1.5% de su valor. También dábamos cuenta de este otro desfalco, estas tranzas con obras del Poder Judicial en el que de Torreón fueron 420 millones de pesos, el lugar donde más se desfalcó, aparte de Tlaxcala con 370 millones y Colima con 424 millones. Y luego también está otra nota de hoy de que indaga FEPADE de desvío de ayudas para damnificados y así sucesivamente. Pero bueno, pareciera que la transparencia no ha ayudado, cuando menos hasta el momento, como para que transparencia sea sinónimo de fin de impunidad, de inmunidad, Leonor. No, no lo es. Transparencia es solamente una condición que nos permite ver qué es lo que está pasando. Y entre más cosas de este tipo salgan al debate público, que socialmente nos desgaste porque son noticias pésimas para quienes
o queremos construir mejores condiciones para todos, es mejor saber la dimensión de estos actos de corrupción y cómo son las maneras en las que se están operando, porque regularmente no trabaja solamente una entidad en esto, son varias entidades que están interconectadas con el mismo modus operandi para poder desviar recursos públicos. Entonces hay alertas prácticamente en todo el país de cómo gobernadores o exgobernadores se han beneficiado en estas redes de corrupción o han permitido la operación de estas redes de corrupción. Claro. Muy bien, Leonora, ¿algún punto de contacto? Por supuesto, @Nono Barreiro. Muchas gracias.